Cada año, los alumnos y maestros de las escuelas normales y rurales salen para exigir que se abra la convocatoria para el nuevo ingreso de alumnos, pedir más recursos y materiales a las secretarías de educación estatal. Los alumnos se organizan a través de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, formada en 1935. Los recursos vienen del gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal. Existen 245 escuelas normales públicas en las 32 entidades federativas del país, de las cuales 17 son normales y rurales, que ofrecen numerosas carencias. Compartimos el video para que la gente pueda ver a lo que nos dedicamos realmente. Las colectas que fueron a hacer los compañeros en parte iban a estar destinadas a lo que ellos propiamente iban a utilizar aquí, para que este trabajo, estos cultivos salieran adelante. Hay muchos preceptos sobre esta escuela, donde dicen, no, es que Ayotzinapa pues no trabaja, solamente está en plantones, marchas. Nosotros como bien se sabe, nosotros tenemos cinco ejes, y los cuales uno de ellos es el de módulos de producción. Somos campesinos, somos gente proveniente del campo. Nos recuerda exactamente de dónde venimos, nuestro origen, nuestra identidad, y nos recuerda que nosotros aquí en Ayotzinapa no quitamos la identidad a las personas, sino que se las arraigamos aún más. La localidad de Ayotzinapa tiene su origen en una hacienda que recibía el mismo nombre y de la que era dueño Sebastián de Vicurí, en la ciudad de Chilpancingo. En 1813, José María Morelos y Pavón proclamó los llamados Sentimientos de Nación, documento que impresionó a Vicurí, especialmente la parte que llamaba a que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el honor. El 16 de septiembre de 1818, Vicurí planteó a un grupo de campesinos sin propiedad parte de las tierras de la hacienda para que pudieran trabajarlas, y reservó otro sector para que fuera administrado con los productos y ventas de las cosechas, con el cual se apoyó económicamente a los ancianos, enfermos e inválidos. Con el tiempo, los terrenos pasaron a ser administrados con ese fin por el Ayuntamiento de Tixtra, Guerrero.
En 1931, los profesores Rodolfo Bonilla y Raúl Isidro Burgos solicitaron los terrenos para establecer en ellos la escuela normal que hasta ese momento funcionaba en varias casas y entradas en Tixtra. El ayuntamiento respondió favorablemente y destinó los terrenos a la construcción de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Pero desde 1926 fue fundada por las necesidades del pueblo. Se ha proyectado como una institución formadora de hombres libres, íntegros, de profesionalistas que sean dignos representantes de la carrera magisterial, teniendo como misión la formación de licenciados capaces de enfrentar los retos que representa una educación de calidad para todos los mexicanos, pues es una institución de educación superior con modalidad de internado constituida en una comunidad de aprendizaje, con liderazgo y ética profesional que ofrece licenciatura en educación primaria con enfoque intercultural bilingüe y licenciatura en educación física. O sea, era una academia muy unida y muy trabajadora. Está el paisa Benito, el paisa Canelo, el paisa Commander. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Investigarse y sancionarse en aras de la justicia y no dejar impunes a los autores, sean materiales o intelectuales, de los atroces acontecimientos. No puedo tolerar que lo acontecido en nuestro municipio quede en la impunidad y sin castigar a los culpables. Mi convicción y compromiso social jamás permitiría cometer semejante atrocidad. Seguiré luchando y trabajando por una Iguala próspera y de oportunidades, pero sobre todo por aclarar este fatídico acontecimiento hasta dar con los culpables y paguen su atrocidad con todo el peso de la ley. El 26 de septiembre, estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, después de tomar 2 camiones para llegar a Iguala y poder tomar otros 2 camiones para viajar a sus prácticas en la Costa Chica de Querétaro, y asimismo poder viajar a la Ciudad de México para la marcha conmemorativa del 2 de octubre, ya que no cuentan con los recursos suficientes. Sin embargo, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la Policía Municipal de Iguala detenerlos
y para ello pidió apoyo a la policía de Cocula, suponiendo que se dirigían a boicotear el acto de informe de su esposa María de los Ángeles Pineda. Llegó la noche de ese 26 de septiembre de este año. María de los Ángeles Pineda se enteró que los estudiantes de Ayotzinapa habían tomado camiones y creyó que lo hacían para echarle a perder su fiesta, en la que, además de presentar su informe como presidenta del DIF local, se preparaba para anunciar su candidatura a la presidencia municipal de Iguala para suceder a su marido. El todavía presidente municipal, José Luis Abarca, identificado en las frecuencias de radio oficiales como A5, ordenó a su jefe de la policía que enfrentara, así, con ese verbo lo dijo el titular de la PGR, que enfrentara a los normalistas. Lo que siguió fue el ataque a balazos por parte de los policías de Iguala contra un autobús con estudiantes, con un saldo de 3 jóvenes muertos. En la confusión, los policías acribillaron otro camión donde viajaba el equipo de tercera división del fútbol Avispones de Chilpancingo. Ahí murió un menor de edad, el chofer y una mujer que pasaba por todo el lugar. Todo era ya terrible, pero aún faltaba lo peor. De acuerdo con las investigaciones, policías de Iguala y del municipio colindante de Cocula secuestraron a 43 normalistas y los entregaron a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. La desaparición de los estudiantes fue denunciada por sus compañeros desde las primeras horas del sábado 27. En el hecho murieron 6 personas, 25 resultaron heridas y 43 más fueron detenidas, las cuales hasta hoy están desaparecidas después de que las autoridades las entregaran a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos del cártel de los Beltrán Leiva. El 30 de septiembre, 22 policías son detenidos, trasladados al Centro de Reinserción Social Cerezo, donde enfrentaron un proceso jurídico por el delito de homicidio. Branco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, confirmó que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 policías. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia por 30 días, solicitud que fue aprobada. El 1 de octubre, el gobernador Ángel Aguirre Guerrero anunció una orden de presentación en contra del alcalde José Luis Abarca y del secretario de Seguridad Pública Felipe Flores. Existe una orden de aprehensión por la desaparición de 43 normalistas y por la muerte de 6 estudiantes de Ayotzinapa. También se le investiga por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, líder de la organización social Unidad Popular de Iguala, ocurrido en 2013. Antes de ser alcalde, la familia de José Luis Abarca vendía sombreros de paja. El 3 de octubre, la ONU condenó la desaparición de los 43 estudiantes calificados, el hecho como uno de los sucesos más terribles de los tiempos. El 4 de octubre, la Procuraduría de Guerrero confirma el hallazgo de 6 fosas clandestinas donde habían 28 cuerpos. El 5 de octubre, el procurador de Guerrero informó que la policía de Iguala habría entregado a 17 normalistas al grupo delictivo, quienes fueron asesinados en una zona cercana de donde localizaron las fosas. Aún no los encuentran. Con José Luis Abarca, un hombre que en su juventud vendía sombreros, luego vendía oro,
y que hoy es propietario, según lo revelado hasta el momento, de 31 inmuebles entre casas y departamentos, 9 empresas, 13 joyerías, ranchos, balnearios. En julio del 2012, José Luis Abarca se convirtió en presidente municipal de Iguala, postulado por la coalición PRD, PT, Movimiento Ciudadano, y apadrinado política y financieramente por Lázaro Mazón, quien apenas en junio de este año fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador como precandidato de su nuevo partido Morena al gobierno de Guerrero. Meses antes de las elecciones del 2012, el ex candidato presidencial López Obrador fue advertido informalmente, entre otros personajes, por el diputado local de Guerrero, Óscar Díaz Bello, de las relaciones que tenía José Luis Abarca con el crimen organizado. Y sin embargo, acusó al legislador, el tabasqueño lo siguió apoyando. Otro señalamiento previo contra el ahora exalcalde de Iguala fue el que hizo René Bejarano al Procurador General de la República, Jesús Murillo, en el sentido de que Abarca era el responsable de los asesinatos de 3 militantes perredistas ocurridos en mayo de 2013. Entre ellos, el asesinato del líder campesino Arturo Hernández Corona. Bejarano presentó una denuncia ante la Procuraduría de Guerrero. Y ahora sí, el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, determinó expulsar de sus filas a José Luis Abarca, el ahora prófugo de la justicia. El 6 de octubre, el presidente Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso. Les he pedido verme antes de los eventos que están programados para más tarde porque quiero fijar una posición muy clara de parte del Gobierno de la República ante los muy lamentables hechos de violencia de los que ha conocido la sociedad mexicana en el municipio de Iguala, Guerrero. Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna. Ante ello, quiero puntualizar dos cosas de manera muy particular. Primero, como lo expresé hace apenas algunos días, al haber conocido de estos hechos de violencia, el Gobierno de la República mantendrá de manera institucional cooperación y colaboración con las instancias de procuración y de seguridad del Estado de Guerrero para el debido esclarecimiento. Pero, por otro lado, y en el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. Conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son, sin duda, indignantes, dolorosos e inaceptables. Por eso, la instrucción que he dado a los elementos o a las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad para que actuemos en el marco de nuestras atribuciones y podamos contribuir al debido esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta. Murillo Kayama dijo que encabezaría
la investigación por los normalistas desaparecidos, mientras el gobernador Ángel Aguirre dijo que sí, le dictó auto de formal prisión a los 22 policías de Iguala. El 7 de octubre, la Cámara de Diputados creó una comisión especial que dará seguimiento a las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa. El 9 de octubre, autoridades del gobierno de Guerrero tuvieron un primer encuentro con los integrantes de la recién creada Comisión Civil. El 10 de octubre, Murillo informó la detención de otras 4 personas y la localización de otras 4 fosas en Iguala, dando en ese momento 34 personas detenidas, 26 policías, 4 delincuentes y los 4 detenidos en el momento. Además, ya 9 fosas clandestinas encontradas. También dijo que se seguía buscando a José Luis Abadca, su esposa, y a Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública, que aún siguen prófugos de la justicia. El 13 de octubre, colectivos de la UNAM convocan a un paro de 48 horas para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes. El 14 de octubre, fuerzas federales detuvieron a 14 policías más y el titular de la PGR, confirmando que los 28 cuerpos hallados en fosas no son de normalistas. El 16 de octubre, fuerzas federales detuvieron a Sidronio Casallubias Salgado Villen de Guerreros Unidos junto con uno de sus operadores y hallar 3 fosas más. El 22 de octubre, la PGR reconoce que Abadca y su esposa estaban coludidos con el grupo Guerreros Unidos y su esposa María de los Ángeles es la principal operadora. Murillo confirma que Abadca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes. Para María de los Ángeles Pineda. ¿Quién es ella? Oficialmente la presidenta del DIF municipal. En la práctica, de acuerdo con la PGR, la principal operadora en la zona del grupo criminal Guerreros Unidos. Su padre, Salomón Pineda Bermúdez, y su madre, Leonor Villa Ortuño, fueron detenidos en mayo de 2009 acusados de formar parte del cártel de los Beltrán Leiva. Sus hermanos, Alberto y Mario, también ligados a los Beltrán Leiva, fueron asesinados meses después. El tercer hermano, Salomón Pineda Villa, es señalado como líder de una célula de Guerreros Unidos en Morelos. María de los Ángeles Pineda se casó muy joven con José Luis Abarca, un hombre que en su juventud vendía sombreros, luego vendía oro, y que hoy es propietario, según lo revelado hasta el momento, de 31 inmuebles entre casas y departamentos, 9 empresas, 13 joyerías, ranchos, balnearios. Entre los detenidos estaban Salomón Pineda Bermúdez y María Leonor Villa Ortuño. Son los padres de María de los Ángeles Pineda Villa. En esta ocasión, el entonces comisionado de la Policía Federal, Rodrigo Esparza Cristerna, informó. Se estableció que la familia Pineda Villa cuenta con una red de corrupción y protección institucional en los estados de Morelos y Guerrero. Alberto y Mario Pineda Villa, hermanos de María de los Ángeles, eran operadores de Arturo Beltrán Leiva. Fueron asesinados en 2009. Salomón Pineda Villa, el tercer hermano de María de los Ángeles, fue detenido, procesado y estuvo preso en un penal federal en Tamaulipas. Salió de prisión y el pasado 10 de octubre de 2014 fue detenido una vez más en el estado de Morelos por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Según la PGR, en Iguala,
María de los Ángeles Pineda era la principal operadora de las actividades delictivas cometidas por el cártel Guerreros Unidos. Mario Torres, Noticiero 6. Y en más de lo que se ha sabido. Hechos ocurridos la madrugada de este martes. En las imágenes se puede observar a elementos de élite de la Policía Federal arribando alrededor de las 3:50 horas a la calle Jalisco de la colonia Santa María hasta Huacán en la delegación Iztapalapa. Posteriormente se puede observar cómo un grupo de elementos federales ingresan a la casa marcada con el número 27 y detienen a la pareja. José Luis Abarca y su esposa estaban en un cuarto donde solo había una cama, una mesa y una televisión. Al final de las imágenes se puede observar a María de los Ángeles Pineda en el interior de un vehículo. Más tarde se informaría que ambos habían sido trasladados a las instalaciones del Aceido de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, y su esposa estaban prófugos de la justicia desde principios del mes de octubre, después de que la Fiscalía General de Guerrero solicitara orden de captura en su contra por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Existen hasta el momento 3 órdenes de aprehensión en contra de la llamada pareja imperial. Las 3 órdenes de captura están relacionadas con los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado, cuando policías municipales de Iguala dispararon en contra de varios autobuses en donde se trasladaban los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En esta acción 6 personas fallecieron, el chofer del autobús, un jugador de fútbol del equipo Avispones de Chilpancingo, una mujer que transitaba por el lugar cuando ocurrieron los hechos y 3 estudiantes normalistas. Posteriormente, los policías municipales de Iguala detuvieron a 43 estudiantes normalistas, los cuales fueron entregados a elementos de la Policía Municipal de Cocula, y de acuerdo con las investigaciones, los policías municipales de Cocula entregaron a los estudiantes al grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.
El 4 de noviembre, poco antes de las 4 a.m., autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en Iztapalapa. Hoy han transcurrido ya más de 6 semanas de aquella noche del 26 de septiembre. Los Abarca fueron detenidos en Iztapalapa, en el DF, el martes pasado. Noemí Berumen Rodríguez, una amiga de su hija, los ayudó a esconderse, quedó ella ya libre, y con ellos suman 74 las personas arrestadas hasta el momento por el caso Iguala, entre ellos el presunto líder de este cártel, y están por cumplirse, están pendientes 10 órdenes de aprehensión. Por cierto, le decía, Noemí Berumen, la joven detenida y acusada de encubrimiento por ayudar a la pareja Abarca, quedó en libertad bajo fianza, lo dio a conocer la PGR. Y aún no aparecen. Esta es la historia del olvido y la inanición que ha sufrido por décadas este modelo de educación que hoy agoniza. Pues sí, en lo personal yo a mí sí los extraño, a mis camaradas, y como decimos, no vamos a descansar hasta encontrarnos. Si es posible sacrificar nuestra propia vida, lo vamos a hacer, pero si los vamos a encontrar, al final de cuentas son nuestros hermanos los que están desaparecidos.